Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, 10 de la mañana, 2 minutos, la hora en estos momentos en nuestra ciudad, con el sol a pleno, eso sí, pero claro, el frío todavía latente, no sé si tanto frío como ayer, no estoy en condiciones de poder equiparar ambas temperaturas, en definitiva, pero sí tenemos un último registro que indica 3 grados 6 de temperatura y 1 grado 7 de sensación térmica, eso es lo que se indica bajo este cielo despejado en la ciudad de Mar del Plata, en una jornada que se va a presentar así, parcialmente nublado, pero tienen que disfrutarla porque mañana está anunciado todo el día probabilidad de lluvia, con un periodo, digamos, un poco más crítico que es el de la mañana, el de la madrugada y la mañana, que hay una probabilidad más alta de que la lluvia esté presente. Y después de eso, bueno, la baja en la temperatura para un sábado realmente frío, no tan frío en su mínima, pero sí con una corta amplitud térmica, ¿no? Entre 6 y 9 grados de mínima a máxima. Así que, bueno, no serán días muy agradables, sobre todo el viernes, que además tiene una particularidad, después estaremos profundizando en ello, pero otra vez vuelve a jugar Kimberley en condición de local el viernes a la tarde, ¿no? Aquel horario del domingo a la mañana, a las 11 de la mañana, viejo horario futbolero en otras décadas, en el 90. Bueno, lo había implementado el Dragón y jugaba esa hora. Ahora, en este tramo del año, se propone jugar los viernes y hacerlo a las 3 de la tarde. Bueno, eso es lo que va a pasar en el Federal A, que tiene un fin de semana con ciertas particularidades que iremos comentando. Pero claro, hoy el mundo futbolero argentino está alterado por la increíble eliminación de Boca en esta Copa Argentina. ¿Y por qué lo digo así en términos de increíble? Porque, a ver, no es menospreciar a Atlético Tucumán, pero está claro que este Boca que ponía todo lo que tenía, o parte de lo que tenía, en cancha, con Leandro Paredes de titular, con el regreso a la titularidad también para Edinson Cavani, con Merentiel, con todo lo que podía llegar a tener, aunque lo podemos discutir un rato por la inclusión de los laterales que finalmente termina poniendo Miguel Ángel Russo, derivan en que un Atlético Tucumán que se defendió, redujo espacios y trató de atacar con velocidad cuando podía, le termina ganando prácticamente 2-0, porque el descuento final, casi como una anécdota, fue cortar la sequía para Cavani, que metió ese gol del descuento finalmente. Pero la verdad que es increíble todo lo que se empezó a generar después de la eliminación, porque, insisto, Boca tenía esto como un objetivo muy claro. Era el camino más rápido, más difícil también porque no tenés margen de error, pero era el camino más rápido para estar en la Libertadores del año que viene. Ahora, otra vez el camino es hiper complicado para, a través de la tabla general, tratar de llegar a la Copa Libertadores de manera directa, sin tener que jugar repechaje, sin tener que, como le pasó este año, quizás en la ruleta rusa del fútbol, de los resultados y demás, quedarte sin torneo internacional. La verdad que de un tiempo a esta parte Boca está de mal en peor, cada vez peor, porque los resultados no terminan acompañando. Ni siquiera la llegada de Leandro Paredes ha sido el factor distintivo de un mejor Boca. Al contrario, los jugadores que están jugando más allá de Paredes son todos los mismos. E incluso algunos que hace 6 meses que no jugaban, como el caso de Fabra. ¿Cómo se explica lo de Fabra? No entiendo muy bien a veces cómo funcionan estas cosas, si no es porque no te queda otra que pensar eso, que una imposición del Consejo de Fútbol. Digamos, tiene que jugar. Porque cuando Boca más necesitado estaba, cuando necesitaba ir a buscar el partido, entre todas las opciones que tenía en el banco Russo también, elige a Brian Aguirre, que hace un montón que no jugaba tan bien, y que tampoco lo hizo tremendamente bien cuando le tocó jugar. Una de las primeras opciones de cambio para Russo fue Brian Aguirre. Sumado al caso de Fabra, que no jugaba hace 6 meses, vos decís, ¿por qué se toman esas decisiones en esos momentos claves y cuando vos tenés jugadores con los que ya venís jugando, que tampoco ninguno estaba que se sobresalía por delante del resto, pero qué sé yo, un Kevin Zenón, que entró a los 85 minutos con el partido 0-2 y mucho no iba a poder hacer,
ha sido mucho más opción en este año y medio que Brian Aguirre para darte un poco de fútbol si es que lo necesitabas. Bueno, un montón de decisiones que hoy están en discusión. Realmente el golpe para Boca otra vez, ya no sabemos qué golpe es peor, ¿viste? No sabemos dónde ubicar el orden de cada uno de los golpes que va recibiendo Boca en este contexto, porque se queda fuera en 16avos de final. Sin menospreciar a nadie, hay otros equipos que hoy están en octavos y Boca no está en octavos cuando tendría que estar, pero no por desmedro de Atlético Tucumán, insisto, en el planteo de Pusineri, sino porque Boca se supone que es uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Bueno, no rinde como tal hace mucho tiempo y ayer fue una muestra más de esta circunstancia en donde la verdad que todavía no entiendo muy bien dónde se vino a meter Leandro Paredes. ¿Con qué necesidad se vino a meter a esto Leandro Paredes? Pero bueno, fue una decisión del jugador y que seguro tendrá que ver también con muchas cuestiones personales y familiares en torno a esa decisión. Pero con un partido encima tampoco le vamos a pedir a Paredes que clave 3 goles en el ángulo, casi mete uno, y sea el salvador, porque no está en esa función, está claro, es un volante central en estos momentos en Boca. Y después la explicación de Russo, que es aún más increíble, ¿no? Diciendo que la derrota principalmente se debe a que no le cobraron un penal contra Paredes en el área en el primer gol, que yo no lo veo literalmente, ¿eh? Se cae Paredes, pero no veo un empujón claro como para decir no, es falta ofensiva. Me parece que sintetizar el análisis del partido y el juego de Boca en repetir que el árbitro no vio un penal que le cometieron en ese primer gol, me parece que es un poco simplista y si bien Russo dijo no es una excusa, me suena excusa. Me suena a no querer analizar lo que realmente debería ayer crudamente haber analizado el entrenador, que dijo que el equipo le gustó, que dijo que el equipo para él jugó un buen partido, pero claro, no tiene gol y sin gol difícilmente puedas ganar compromisos, ¿no? Bueno, esto ha sido y va a ser durante un largo rato lo que más se destaque para el fútbol argentino, mientras que esto no debe pasar de largo. Hoy es el día del cierre de pases del fútbol argentino. Y hoy es el día Cervera en Aldo Civi, porque ayer se hizo oficial la incorporación de Emiliano Rodríguez, todo lo que veníamos diciendo de la revisión médica y todo lo que había que hacer, tramiterío de por medio. Bueno, 24 horas antes del cierre del libro de pases, Aldo Civi anuncia su cuarta incorporación, que es el delantero uruguayo proveniente del Deportivo Cali en estos momentos. Y hoy, vamos a ponerlo todavía en términos relativos, tendría que estar en Mar del Plata Tobías Cervera, hacer toda la firma de los papeles pertinentes para que el préstamo sea efectivo y automáticamente, una vez firme el contrato, ser anunciado como incorporación. A ver, más allá del anuncio, lo importante es que entre toda la papelería en tiempo y forma para que esté incorporado y oficializado en el libro de pases. Hoy es un sistema muy rápido, que tiene un nombre bastante particular. Todo eso llega en tiempo y forma, se puede hacer y después, bueno, si lo quieren presentar el sábado es lo mismo. Pero sí, ya Rodríguez empezó a trabajar con el plantel y, bueno, Tobías Cervera seguramente recién para el partido Copa Argentina, quizás la semana que viene contra Argentinos Juniors, bueno, pueda volver a vestir la casaca del Tiburón. Esta llegada de Tobías Cervera puntualmente ha inyectado de entusiasmo a la gente de Aldo Civi. Es un tipo querido, es un tipo respetado también en el club marplatense, y que esté volviendo en este momento de necesidad, de doble necesidad. La necesidad de Aldo Civi, que le falta un 9, y la necesidad de Cervera de sumar minutos, porque en Platense no tuvo muchos, porque en Central no los iba a tener. Entonces él también necesita decir, bueno, en algún lugar tengo que jugar y qué mejor que hacerlo en Mar del Plata, en mi ciudad específicamente. Bueno, hoy es el día Cervera para terminar de dar forma antes de lo que va a ser el compromiso que ya tiene encima Aldo Civi contra Newell's el próximo sábado. O sea, no queda nada de tiempo y ya hoy última práctica formal al respecto pensando en este compromiso. Hablando de práctica formal, entrenó ayer en el estadio José María Minela Alvarado de Mar del Plata, un Alvarado que está tratando de recuperar a Diego Becker, pero
si bien está intensificando su trabajo, cada vez haciendo menos kinesiología y más a la par de sus compañeros, difícilmente llegue para el próximo domingo, donde Alvarado tiene otro partido importante para salir de la situación de descenso directo, ¿no? En este caso y en esta oportunidad volvió a probar y a insistir con esta línea de 5, que parece hoy ser la solución defensiva, al menos, porque no le meten goles, y esto es importante, le meten pocos en todo caso, la solución defensiva que ha encontrado desde la vuelta de Brian Blasi, formar esa línea de 3, porque además tiene jugadores que interpretan bien la línea de 3, que ese es otro tema, ¿viste? Cuando un entrenador pone línea de 3, no es lo mismo hacerlo con un jugador que hacerlo con otro. No es lo mismo el que va de líbero, no es lo mismo el que juega de stopper por derecha, el que juega de stopper por izquierda. No es que los cambiás o los ponés donde vos querés y la línea de 3 rinde. No, no. Tenés que tener jugadores que interpreten bien esa línea de 3, y uno de los que lo hace muy bien es Agustín Irazoque, justamente, que te da esa versatilidad de jugar con línea de 3, cubrirte bien los espacios y marcar de manera correcta, además liberando al que queda justamente libre, que es Blasi. Bueno, en ese sentido, la línea de 5 o la línea de 3, llámela como quiera, ¿viste? Si hablas con Gallardo, Gallardo te dice que él no pone línea de 5, él pone línea de 3, porque es un técnico ofensivo. Pero en realidad, cuando defendes son 5 y cuando atacás quedan 3 en el fondo, que es como meter al 5 atrás, es lo mismo. En definitiva, llámanlo como quiera, pero ese esquema parece sostenerse. Y otra vez, Marcelo Vázquez ha probado y ha tenido una gran parte de la práctica con el doble 9. La semana pasada te decíamos que había practicado con el doble 9 también y al final terminó eligiendo a uno solo. Después entra el otro 9 y juega los dos juntos. Pero esta vez y por segunda semana consecutiva, la práctica formal de fútbol, la más importante generalmente de la semana, fue con el doble 9. Veremos si esta vez lo implementa o si nuevamente usa uno solo y lo utiliza como alternativa a lo largo del partido. También me comentaron que no quedó muy conforme el entrenador del equipo marplatense con la práctica. No fue una buena práctica. A veces que te quedas con buenas sensaciones de que hicimos bien el trabajo. No fue una buena práctica, pero eso no quiere decir que no sea un buen partido el domingo. Falta un tiempo larguísimo todavía. Y encima la práctica en el Minela fue más temprano de lo habitual, el miércoles. Viste que habitualmente te lo dan el jueves el estadio, porque el jueves es el día de la práctica formal. Después te queda una práctica más el viernes para hacer pelota parada y ya el sábado quedas concentrado para lo que va a ser el partido del domingo, y así funciona habitualmente la semana, a no ser que haya modificación. En este caso, teniendo en cuenta que el partido era el domingo, la práctica en el Minera se hizo el miércoles, aprovechando además que había un poco, bueno, no tan mejor clima, pero un poco más amable, el sol por lo menos estaba presente en el día de ayer. Después vamos a hablar no solo de Kimberley y de su partido mañana, porque mañana juega el Dragón por el torneo Federal A, sino también de Círculo Deportivo, que tiene el debut de Cochas como entrenador finalmente el sábado. Están todos adelantados en el tiempo. El domingo, por ejemplo, solo vamos a tener partido de Alvarado, que habitualmente tenemos alguno del Federal A dando vueltas. Bueno, en este caso Círculo va a jugar de local el sábado. Lo va a hacer en el contexto de esta segunda fecha de la reválida y estrenando al DT contra Santa Marina. Vamos a ver qué es lo que va a parar en cancha, primeramente, qué tipo de equipo empieza a tener el Papero y, sobre todas las cosas, qué resultado obtiene después de lo que fueron los 0-0 que tuvieron tanto Kimberley como Círculo en la primera fecha. Otra noticia importante tiene que ver con el fútbol de Mar del Plata, porque ayer se dio a conocer que APREVIDE, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires, dejó en suspenso la sanción contra Atlético Mar del Plata y el Club Once Unidos. La sanción era extremadamente rigurosa. Le dieron a los dos clubes, por los incidentes que protagonizaron los jugadores dentro de la cancha, agarrándose a trompadas después de la final del torneo Apertura, 10 fechas sin público local y 10 fechas en las que el público tampoco podía ir en condición de visitante. O sea, era un daño económico importante, sobre todo esos 10 partidos en casa, que no podían contar con la recaudación. Bueno, el campeonato lleva 3 fechas
se presentaron ante Apreví y dijeron, mirá, me parece que es un poco mucho. Parece que no están entendiendo cómo funciona el fútbol de Mar del Plata tampoco. Porque no es que se hacen millonarios con los partidos, no es que van 80.000 personas a la cancha y vos te llenas de plata. No, es el fútbol para los clubes, fin de semana tras fin de semana, abras o no abras las puertas, es deficitario. Gastás más plata de la que ganás. Y si encima le sacás uno de los pocos ingresos genuinos que tienen los clubes, bueno, era una complicación extra. En consecuencia, y en las últimas horas, Aprevide dijo, bueno, queda en suspenso la sanción. ¿Qué significa que queda en suspenso? Bueno, lo más importante, con ese al final, no estoy hablando en rosarino, lo más importante es que vuelve el público, primero y principal, ¿no? Paradójicamente a Once Unidos la siguiente fecha le toca libre, así que no va a volver el público. Pero sí Atlético Mar del Plata como visitante y después los dos por la fecha 5 van a jugar de local en el mismo fin de semana y ahí van a poder recibir a su gente y demás. Pero además queda a Previde mirando que no haya algún incidente más porque lo que era suspensión vuelve a ser sanción aplicable. Eso de la suspensión es como que te deja ahí en un stand-by, tené cuidado, no te mandes ninguna otra porque vas a estar en problemas. Bueno, veremos en definitiva cómo eso va avanzando, pero no creemos que vuelva a ser sancionado ambos clubes, ¿no? Creo que esto termina de levantar la sanción, lo sancionan por unas 3 fechas y todo aquello que fue una parafernalia terrible y que realmente es inexplicable que le den tantas fechas en un torneo, además que no llega a las 20 fechas en fase regular, una locura. Ha sido suspendida. Mañana empieza la actividad de la Fórmula 1. Está como acallado, ¿viste? Con todo esto del fútbol, de todo lo que está pasando, de Boca ahora en la Copa Argentina y demás. Es como que el fenómeno Colapinto viene tranquilo. Pero mañana empieza la actividad en Spa, en Bélgica, uno de los autódromos, indican los pilotos, no tengo autoridad para decirlo, más bonitos del mundo, uno de los que son más lindos para correr, para competir, para manejar allí en el lindo escenario, además con un entorno muy, muy lindo en Spa, en Bélgica, en Francorchamps, donde habitualmente, y le gusta mucho este circuito, al marplatense Marco Sievert, ¿no? Siempre lo destaca cada vez que hablamos con él. Bueno, ahora Colapinto, después de un fin de semana magro en Silverstone, y después de 3 semanas, o sea, 2 fines de semana sin actividad, ahora vuelve la competencia con la particularidad de que la carrera tiene un sprint race. Es decir, el sábado hay una carrera corta y después hay carrera larga oficial, la normal, el domingo. Son esas fechas que tienen el sprint el día sábado y mañana se hace la clasificación para el sprint y después de la carrera sprint se hace la clasificación para la carrera del domingo. O sea que va por los puntos, porque lo que necesita Colapinto son los puntos específicamente para empezar a crecer en ese sentido y que ya no se discuta tanto su presencia o no después de cada fecha en el torneo, ¿no? Que de eso se trata. Ayer tuvimos una muy buena victoria de la selección argentina sub-17 que está jugando el torneo del Alcudia, el Cotif. Lo perdía contra Valencia y lo terminó ganando 2-1 con el marplatense Tomás de Martis entrando desde la banca y aportando lo suyo. También tuvimos victoria en la reserva de Aldo Civi, ayer 2-0 en Florencio Varela, con gol de un debutante, primer viaje, primer partido que jugaba con la reserva de Aldo Civi y metió el primer gol del partido para lo que fue victoria 2-0. También estaremos hablando de ello. Bueno, ayer te comentábamos que quedó eliminado Franco Mesaña en Kitzbühel. La verdad nos quedó un solo argentino en competencia esta semana. Y estamos a jueves recién, que es Camilo Hugo Carabelli, en el plano internacional. Así que hoy estaremos repasando un poco de esa situación. También empezó ayer a moverse oficialmente en Madrid la selección argentina de básquet, que va a afrontar la AmeriCup, que no tiene marplatenses en sus convocados y que en realidad tuvo 16 de los 20 convocados, porque los 4 que faltaron son los que recientemente terminan de jugar la final de la Liga Nacional. Algunos de consagrarse campeón, como Vildosa, y otros 3 de instituto que van a viajar para sumarse al plantel en los próximos días, y empieza esa seguidilla de 10 partidos amistosos de preparación para lo que será efectivamente el desarrollo de este interesante torneo que será la AmeriCup para el equipo nacional, ¿no? Tratar de ver si,
bueno, puede volver a sentirse en buen nivel en el plano internacional, que es algo que se debe a sí mismo también el conjunto de nuestro país, ¿no? La selección argentina que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años. Después hablaremos un poquito también de algunas definiciones de la Primera Nacional. Ha habido y sigue habiendo cambios de técnico. Gimnasia de Mendoza sorprendió en ese sentido. También San Telmo tiene un nuevo ciclo para el Chau Chabianco. Bueno, hay cuestiones que también se están dando en el contexto de lo que siempre sucede también cotidianamente en la Primera Nacional, que son noticias que sorprende, porque la salida de Ezequiel Medrán de Gimnasia de Mendoza después de la derrota con Temperley realmente fue un aspecto llamativo, un dato llamativo, porque tampoco le va tan mal a Gimnasia de Mendoza. Está tercero en el campeonato, igualando en el segundo lugar con Chacarita en cantidad de puntos y a 3 puntos del líder. Es una sorpresa realmente importante, ¿no? Lo que sucedió con Ezequiel Medrán, pero bueno, también a veces hay cosas internas que están funcionando mal y la dirigencia toma decisiones al respecto, ¿no? Veremos qué termina sucediendo. Nos vamos a ir a la pausa, 10:24 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Te vamos a estar acompañando, por supuesto, hasta la hora 12 en el aire de la 99.9. Pausa y ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento, entérate de todo por la web.